Muchas gracias, diputado presidente. Escuchando al diputado Avelino Esquivel, me pasaron por la mente un montón de momentos desde que fui diputado, 98, 2002 en adelante. Viera que en ese periodo le tocó por primera vez tener representación al partido que usted representa acá, al diputado Justo Orozco. En esa época, los movimientos evangélicos venían a mi despacho como diputado para que impulsara una reforma al artículo 75 de la Constitución y quitarle lo del Estado confesional. Ve usted las vueltas que da la vida, diputado Avelino Esquivel. Personas y líderes de los movimientos evangélicos de Costa Rica entre el 98 y el 2002 venían a nuestro despacho a ver cómo impulsábamos una reforma constitucional en ese sentido. Yo era diputado unipersonal. En aquella época la lucha mía se concentró en tratar de sacar del presupuesto la transferencia que se le hacía a la Iglesia Católica para pagar los salarios de los obispos de la Iglesia Católica. No tuve éxito en ese cuatrienio. En el cuatrienio siguiente, 2002-2006, se conformó una comisión de alto nivel para el control del gasto público presidida por don Óscar Barahona Strever, que de Dios goce. De esa comisión fue parte también don Alberto Cañas, que de Dios goce. En reuniones que tuvimos yo les planteé a ellos, mire, nosotros como comisión de control de gasto público, haciéndole ese trabajo, esa propuesta al presidente Abel Pacheco en aquel momento, ¿por qué no planteamos que no se pague el salario de los obispos de la Iglesia Católica mediante transferencia presupuestaria? ¿Y sabe qué dijo don Alberto Cañas, que de Dios goce? Yo era el chiquillo del grupo en aquella época. Muchacho, no se te ocurra hacer eso. ¿No ves que vas a levantar un obispero? Así, con esa elocuencia, con esa vehemencia, don Alberto Cañas decía, no toque eso, deje que las transferencias a la Iglesia Católica se sigan dando. En ese cuatrienio se presentó la primera propuesta de reforma constitucional del artículo 75, defendida por los grupos evangélicos de Costa Rica. Le digo por qué, diputado Avelino Esquivel, porque a nivel del Ministerio de Salud había una clara persecución contra todas las organizaciones evangélicas, especialmente en la operación de sus centros de sus templos. O sea, había una clara persecución para cerrarlos por el tema de la MUS, por el tema de los decibeles, por el tema de los baños, por miles de temas. Y los grupos cristianos evangélicos en aquel momento dijeron, reformemos la Constitución para que entonces ese favoritismo para la Iglesia Católica no se dé. Le hago ese recuento histórico y acabo de llamar para que me indaguen si algunos diputados evangélicos del periodo 2002-2006 firmaron esa reforma constitucional. Ahorita me traen la información. Pero en todo caso, reflexión adicional que deberíamos hacer. Le pregunto yo, la sociedad anónima Los Patitos S.A. ¿tiene creencias o no tiene creencias? La Fundación Omar Dengo, ¿tiene creencias o no tiene creencias? Un ministerio X, ¿tiene creencias o no tiene creencias? La respuesta, diputado Avelino Esquivel, diputado Gonzalo Ramírez, que ha estado también en este tema, la respuesta es un rotundo no. Las personas jurídicas no pueden tener creencias. Creencias tenemos los seres humanos, las personas físicas. ¿Tenemos o no tenemos creencias? Y eso es un derecho constitucional. El derecho a la libertad de credo, libertad religiosa, es un derecho constitucional de las personas físicas, no de las entidades jurídicas. Porque las entidades jurídicas son una ficción jurídica. No pueden tener creencias. Por eso es que entonces el tema de la reforma del artículo 75, que lo hemos planteado nosotros, hemos insistido sobre el tema, que incluso tiene respaldo, ¿sabe quién? Nada más y nada menos que de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. El mismo Papa, anteriormente Benedicto XVI, Benedicto, y luego también ahora el Papa Francisco, los dos en diferentes documentos han dicho, es muy importante separar Estado y religión, es muy importante tener estados laicos, no confesionales. Lo dice el Papa Francisco y lo dice el Papa Benedicto, los dos, y hay sendos documentos de ellos en esa dirección. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros en el movimiento libertario? Que se refuerce el concepto de la libertad de culto, de la libertad que tiene cada quien de tener sus propias creencias o no tener ninguna. A final de cuentas es un derecho de cada quien,
Eso es lo que estamos diciendo nosotros. El Estado como ficción jurídica no puede tener religión, por Dios. Es un adefesio jurídico, no puede tener religión. A ver, si la mayoría de los costarricenses somos cristianos, como somos la mayoría de los costarricenses, los valores de nosotros los cristianos van a permear nuestra estructura social. Lo que tiene que decir la Constitución es que se respeta el derecho de cada quien a tener su creencia religiosa o a no tener ninguna. Hay una minoría que no tiene ninguna creencia, pero usted no por eso va a perseguir a los que no tienen creencias. De ahí a pasar a un Estado ateo, como usted lo mencionó, el Estado no puede tener creencias, es una ficción jurídica, y por eso nosotros insistimos en que esa reforma constitucional debe aprobarse, debe impulsarse, debe seguirse adelante con ella. Y lo mismo el juramento constitucional. Si alguien no cree en Dios, porque puede ser que haya una minoría, y hay una minoría en el país que no cree en Dios, no es el caso de los diputados del Movimiento Libertario, todos somos creyentes, pero si hay alguien que no cree en Dios, la idea es que esa persona jure por lo más sagrado de sus convicciones y por la patria, no por un Dios en el que no cree, pero porque le vamos a obligar a jurar por un Dios en el que no cree. Entonces esa es la llamada de atención en relación con la reforma del artículo 194 y la reforma del artículo 75 de la Constitución. En relación con el resto de la agenda, nosotros, el Movimiento Libertario, a lo largo de la historia hemos sido defensores, y usted sabe, de la fertilización in vitro. Está en nuestro plan de gobierno, incluso con ciertas restricciones o limitaciones que son de conocimiento de todos los diputados y de toda la ciudadanía. Estamos en contra del aborto, salvo ciertas condiciones que establece allá el Código Penal. Esas son las convicciones de nuestro partido, están en nuestros documentos históricos, etcétera. Pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Lo que sí es que se quitaría la obligación del Estado costarricense a sufragar los gastos de la Iglesia Católica. El Estado costarricense no debería sufragar los gastos de ninguna iglesia, de ninguna denominación religiosa. Todas las denominaciones religiosas, sus organizaciones deben ser financiadas por contribuciones voluntarias de sus feligreses, y no obligando a la ciudadanía a través de impuestos a pagar sus gastos, ya sea para arreglar un templo, ya sea para pagar un salario, ya sea para lo que sea. Para sus ministerios encomiables que tienen muchas de las organizaciones religiosas, más las organizaciones cristianas evangélicas, tienen una labor extraordinaria de proyección social a través de sus diferentes ministerios. Pero lo que no se vale es que vía impuestos se obligue a la ciudadanía a financiar esos programas, así como no se vale que vía impuestos se obligue a la ciudadanía a financiar las obras de las temporalidades de la Iglesia Católica, por ejemplo, para darle mantenimiento a los templos de la Iglesia Católica. Inclusive presenté un proyecto de ley para derogar una ley que se aprobó a principios de los 90 para que la gente no pague impuestos, para que lo que tenían planeado pagar de impuestos sobre la renta, en lugar de dárselo al Ministerio de Hacienda, se lo pasara a una fundación de la Iglesia Católica para refaccionar la Catedral Metropolitana, la Iglesia La Merced y otros templos religiosos que fueron afectados por el terremoto de Alajuela. Nosotros lo que hemos dicho es que una ley como esa debe derogarse. Si hay que pagar impuestos, los impuestos tienen que ir a Hacienda, pero no a una fundación que va a apoyar a una iglesia en particular para reparar sus templos. ¿Acaso ustedes que tienen diferentes templos, las organizaciones cristianas evangélicas, obligan mediante una ley a transferirle recursos a ustedes para que reparen sus templos? No, eso lo pagan ustedes con las contribuciones voluntarias que ustedes le cobran a sus feligreses o le piden a sus feligreses darle a quienes dirigen cada una de estas iglesias. Bueno, eso es lo que queremos también para la Iglesia Católica. Ningún favor, y con eso termino, señor presidente, ningún favorecimiento para ninguna iglesia, respetar el derecho que tiene cada quien a tener una creencia religiosa o no tener ninguna, y reforzar que una ficción jurídica, una entelequia jurídica como es el Estado, una sociedad anónima, una fundación, no puede tener creencias porque no es una persona física. Solo las personas físicas tenemos creencias. Muchas gracias, diputado presidente y señorías, muchas gracias por su atención.